El primer proceso que vamos a tener que hacer es coger el huevo y meterlo en el envase, en la boquilla del envase de vidrio. Después tendremos que insertarlo dentro del agua de esta misma manera y empezar a hervir el agua. Vamos a ver cómo lentamente, en pocos segundos, el huevo se empieza a dilatar, la superficie del huevo se empieza a dilatar y empieza a caer lentamente hacia adentro. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Ya que hemos visto que por mucho tiempo este se pudo haber dilatado, vemos que desde un principio el huevo está un poco más arriba de la botella y ahora está un poco más abajo, como lo podemos notar ahí. Ahora cuidadosamente sacamos, preferible con un trapo, la botella y la llenamos o la insertamos dentro del agua fría. Esperamos. Ahora lentamente podemos mirar cómo es que el huevo entra, se inserta dentro por un breve periodo de tiempo. Bueno, este viene siendo el fin del experimento de dilatación lineal. Ahora vamos con dilatación superficial con nuestras compañeras Laura Spinell, Verónica y Luisa Ramírez. Sin antes primero la investigación profunda de estas mismas compañeras. La dilatación superficial es la que estamos evidenciando con este experimento del huevo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es la dilatación superficial? Es aquella dilatación en la cual prevalece una variación en una sola dimensión, lo que quiere decir que solamente varía en el cuerpo sólido el largo, el ancho o la altura del cuerpo, en este caso del huevo, ¿sí? Y pues este cuerpo es expuesto a un calentamiento térmico. Lo que hicimos con el experimento del huevo fue que en una misma botella, pusimos un huevo en una olla caliente y lo pusimos a hervir por 5 minutos. Pudimos ver que se deslizó un poco el huevo, pero después de esto lo pusimos en agua fría y ahí sí vimos que el huevo se deslizó por completo. En conclusión, la presión P1 y la temperatura T1 del aire del interior son superiores a las del exterior. En este caso, si la fuerza S es mayor que el peso del huevo, este saldrá de la botella. Ahora la diferencia P1 menos P inicial, pues que es mayor a 0 y tiende a expulsar al huevo que tapona la parte interior del cuello de la botella. Estos hechos ocurren en la naturaleza donde burbujas de aire dentro de globos en contacto con fuentes de calor o frío se dilatan o se contraen térmicamente, modificando su densidad. Además, otro de los hechos llamativos y relacionados con estos eventos es las dilataciones y compresiones que experimentan las botellas de plástico cerradas y vacías de líquidos al subir o bajar de las montañas, pues como por citar un ejemplo. Vemos cómo este lentamente se va rompiendo y se le va cayendo. Hola, a continuación vamos a hacer un video sobre dilatación superficial. Para ello necesitamos los siguientes materiales. Un vaso, un trozo de plastilina, preferiblemente que tenga la misma área que nuestro vaso,
un pedazo de papel aluminio y una fuente de calor, que en este caso va a ser la estufa. Primero vamos a poner la plastilina sobre el pedazo de papel aluminio y posteriormente ubicamos esto en la estufa. Lo vamos a dejar acá por un rato hasta que se caliente. Acá podemos ver cómo la plastilina se está dilatando y su área superficial está aumentando. Después de un rato lo retiramos y esperamos a que se enfríe, y así podemos ver que la plastilina se ha dilatado hasta tal punto de aumentar más que el área del vaso que utilizamos. Ahora, para poder medir este aumento de dilatación, primero ponemos el vaso sobre la plastilina y así podremos ver cuánto sobra de esta. Como podemos ver, el área no es la misma y por lo tanto la superficie de la plastilina se ha dilatado. 3.142 por el radio, que era 3.35, lo cual nos dio 35.257 centímetros cuadrados. Y después, para hallar el área inicial, necesitamos tener el coeficiente de dilatación. Por lo tanto, dividimos 0.088 centímetros cuadrados por el área inicial y lo multiplicamos por la diferencia de temperatura, lo que significa que teníamos que restar 66 menos 14, lo cual nos dio 52. Y el coeficiente de dilatación nos terminó dando 4.79 por 10 a la menos 5. Entonces esto lo empleamos en la fórmula para encontrar el área final. Entonces el área final la fórmula era multiplicar el área inicial por el 2 por el coeficiente de dilatación por la diferencia de temperatura por 1. Y nos terminó dando 35.433 centímetros cuadrados. Lo que vimos que pues con el aumento de la temperatura la plastilina se expandió, lo cual significó también un aumento en el área. Entonces lo que hicimos nosotros fue que empezamos a registrar todas las temperaturas y poníamos los datos, lo que nos mostró que obviamente el crecimiento del área con el aumento de la temperatura era directamente proporcional. Y teníamos 3 variables a poner a consideración. La primera es la variable independiente, que era la temperatura. La segunda es la variable controlada, que era la dilatación. Y la tercera, la variable dependiente, que terminaba siendo el área de la plastilina. El objetivo general de la práctica es obtener el coeficiente de dilatación térmica lineal de la plastilina, observar el fenómeno de dilatación en cuerpos que son sólidos cuando estos se están sometiendo a calentamiento, y vamos a identificar qué tanto se dilató la plastilina para así hallar la diferencia de áreas que hubo antes y después del experimento. En conclusión, el área de la plastilina después de ser dilatada terminó siendo mayor que su área inicial. Cuando se calienta la plastilina, la dilatación toma lugar, lo que hace que con el aumento de temperatura su forma cambie, se expanda y de manera proporcional también lo haga el área. No se ve un cambio drástico, pues el tiempo en el que se dejó en la estufa fue de 8 minutos y la dilatación de la superficie fue de 0.173 centímetros cuadrados. Por lo tanto, sabemos que al aumentar la temperatura y al mismo tiempo en el que se calienta la plastilina, la dilatación será mayor y consigo será el área de la plastilina. Por otro lado, podemos ver que este fue un tipo de dilatación superficial, pues aumentó la superficie de la plastilina debido a una variación de su temperatura. A diferencia de las demás dilataciones, esta se diferencia ya que no usa la longitud como medida, sino usa el volumen como medida, es decir, donde V es el volumen final, V sub 0 es el volumen inicial, la diferencia o la variación de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura sub 0 o inicial, es la variación de temperatura, y donde Y es igual a 3A o el coeficiente de dilatación volumétrico. Y se puede ver también que la ecuación es velocidad. Entonces, sabiendo esto, se puede ver que es velocidad final es igual a velocidad sub 0 o velocidad inicial, entre paréntesis 1 más
el coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de temperatura. Hay que aclarar que solamente este proceso ocurre si existe un incremento de energía dentro de un objeto o hacia un objeto. En este caso de una caja, con el calentamiento se puede incrementar puede hacer una dilatación volumétrica. A diferencia de las demás dilataciones, esta se diferencia ya que no usa la longitud como medida, sino usa el volumen como medida, es decir, donde V es el volumen final, V sub 0 es el volumen inicial, la diferencia o la variación de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura sub 0 inicial, es la temperatura y el coeficiente de volumétrico. Y después también la ecuación es velocidad, entonces es velocidad final es igual a velocidad sub 0 o velocidad inicial, entre paréntesis 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de temperatura. Hay que aclarar que solamente este proceso ocurre si existe un incremento de energía. En este ejemplo se puede ver sencillamente la dilatación. La dilatación se define como todos los cuerpos a nivel molecular que tienen una distancia de separación entre las moléculas que cuando se aumenta la temperatura, la distancia intermolecular también aumenta. Además, se llama dilatación térmica al aumento de la longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de la temperatura por cualquier medio. En este caso, es por medio de un baño María, sencillamente. Ahí introduciéndolo dentro del agua caliente. Poco a poco se va aumentando el nivel de volumen que hay dentro del globo. Esto es por la dilatación volumétrica y el aumento de la temperatura del recipiente. Dentro de los cambios más comunes se encuentra el aumento del tamaño del material. En este caso podemos ver que se puede hacer un cambio de tercera dimensión de dilatación, es decir, de un aumento del volumen a medida de la dilatación volumétrica. Entonces, como se pudo ver antes de añadirle energía, se pudo ver que el globo era flojo y mediante se le añadía energía o calor, pudo aumentar su tamaño.